Voy a soltar las manos del volante porque ya confío muy bien en este sistema. Que de lo peor que puede tener el auto es la llave. Estas entradas de aire que son automáticas, es decir, el auto las va a abrir. Siempre me he considerado fanático de las carrocerías sedanes, pero hay un SUV que me está llamando mucho la atención y es el Hyundai Kona, un SUV que tiene varias virtudes, el cual te voy a contar. Y es que bajo su capó se encuentra una de sus mayores virtudes, que es su mecánica. Es un motor de combustión y eléctrico que juntos te dan, según la marca, 40 km por litro en ciudad, lo cual se traduce en una autonomía alrededor de los 1500 km como tal. Y en potencia no se queda corto, dado que en conjunto generan 310 Nm de torque, que para el segmento al cual apunta está bastante bien. Y en equipamiento tendremos un infoentretenimiento de 12 pulgadas que se ve bastante bien, muy fluido, cargador inalámbrico y ayudas a la conducción desde la versión de serie. Y en espacio no quedamos mal, dado que tendremos más de 450 litros y si abatimos los asientos podremos tener hasta 1200 litros en su maletero. Ahora, ¿tendrá todo lo suficiente este Hyundai Kona para convencerme en hacerme con un SUV? Eso es lo que vamos a averiguar hoy en esta reseña bastante completa. Arrancando por las dimensiones, mide 4,35 metros de largo, 1,82 metros de ancho y 1,58 metros de alto. Con este formato, el maletero ofrece 466 litros y si abatimos la segunda fila llega a 1241 litros y el estanque de combustible es de apenas 38 litros. Bajo el capó hay un motor de 1.6 litros de 104 caballos de fuerza y 140 Nm de torque, apoyado por un motor eléctrico de 43 caballos de fuerza y 170 Nm de torque. En conjunto entregan una potencia total de 147 caballos de fuerza y 310 Nm a las ruedas delanteras y gestionado por una caja automática doble embrague de 6 velocidades. Lo mejor son los consumos declarados. En ciudad, según la marca, llega a 40 km por litro y en carretera 21,4 km por litro, traducidos en autonomía de 1520 km en ciudad y 813 km en carretera, con un solo estanque. Esta cifra la pondremos a prueba más adelante. Otro detalle para considerar es que tendremos suspensión multibrazo adelante y atrás y freno de disco en las 4 ruedas. En equipamiento hay dos versiones. Por un lado la Plus, como la versión de entrada, donde destacamos lo siguiente: 6 bolsas de aire, cámara de retroceso con sensores delanteros y traseros, llantas de 17 pulgadas, cargador inalámbrico, climatizador con desempañador automático, instrumento digital de 4 pulgadas, freno de mano electrónico con función de auto hold, llave inteligente con encendido a distancia, luces LED delanteras y traseras, infoentretenimiento de 12,3 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, retrovisores abatibles eléctricamente, modos de manejo, vidrios traseros tinteados, salidas de aire en la segunda fila. Y también por último tenemos mantenimiento de carril, aviso de precolisión y luz alta automática. En la Design, que es la tope de gama, sumamos las siguientes asistencias: monitor de punto ciego con asistencia, alerta de tráfico cruzado, control crucero adaptativo, advertencia de distracción y fatiga, cuadro de instrumentos sube a 12,3 pulgadas, llantas de 18 pulgadas, ópticas con proyector y se vuelven LED completamente, asientos en ecocuero con ajuste eléctrico y calefacción y retrovisor interior electrocromático. Los precios con bonos incluidos para la versión Plus es de 24.590.000 pesos y para la versión Design 26.890.000 pesos. Comencemos con detalles del exterior de este Hyundai Kona, aclarando que esta es la versión de entrada denominada Plus, por lo cual hace unos recortes estéticos en la parte exterior, como es la iluminación LED, que en la Full toda esta tira es conectada, acá corta en el medio, y también en las ópticas principales, donde las luces bajas y altas son tipo LED, pero de tipo reflector, y las intermitentes son de halógenas. En la versión Full todo esto es LED y son de tipo proyector las principales. En cuanto a algunos detalles que tiene interesante este Hyundai Kona, estas entradas de aire que son automáticas, es decir, el auto las va a abrir o cerrar según necesite refrigerar el motor, lo cual esto ayuda mucho a mejorar el coeficiente aerodinámico, que es de 0,27, nada mal para ser un SUV, pero tampoco extraordinario. Por los lados tendremos estos cubreruedas que le dan como una anchura al auto y también un toque aventurero, por denominarlo así. El cierre de las puertas es bueno, no es el mejor,
capaz la puerta, la manilla no me convence, se siente como muy pobre. La calidad de las puertas, eso sí, es bastante rígida, eso está bien, me gusta porque soportan un poco más los portazos. Y en la parte de atrás empeora un poco lo que es la manilla, pero el cerrado de la puerta es similar. En la parte de atrás hay que destacar varias cosas. Primero, la óptica, acá sí se conecta completamente también de forma lumínica, y las ópticas en lo que es con los cubreruedas, lo cual también hay que mencionar que son de tipo LED y halógenas. Sin duda, en la parte de atrás me parece muy atractivo este Hyundai Kona. Capaz las luces tan abajo no me convence, pero esta óptica conectada le da una presencia muy futurista al auto. La tercera luz la tendremos en el spoiler, que es bastante amplio, y tendremos estas aletas en los laterales. Bueno, el portón no apertura de forma automática, pero bueno, tendremos un gran espacio, algunas manidades, lugares para colocar bolsas, y por debajo tendremos una rueda de tamaño galleta, que esta tapa es doble fondo. Y también hay que mencionar que si tumbamos, aún así mantiene como un escalón uniforme hacia lo que es la segunda fila. Eso está bastante bien. La tapa se siente también de muy buena calidad. Capaz donde se cae este maletero es que tiene luz halógena y una sola, lo cual se puede hacer falta otra porque esto no ilumina mucho de noche. Y bueno, mencionar cómo es la llave, que yo creo que de lo peor que puede tener el auto es la llave, porque es totalmente de plástico, se siente muy abaratada. Lo que sí me gusta es que tendremos hartas funciones para hacer, como el cerrado habitual y apertura del auto, y también tendremos la función de encendido, que simplemente cerramos y dejamos presionado y ahí encendió el auto. Al ser híbrido obviamente no va a hacer ningún ruido, pero ya estaría encendido lo que es el climatizador para precalentar el habitáculo o enfriar como tal. Y bueno, también tendremos acceso sin llave mediante este botón que funciona bastante bien, y retrovisores plegados automáticamente con la apertura. Donde se cae sin duda este Hyundai Kona es en el apartado interior, porque a ver, no es que sea malo, pero los materiales te ponen en duda, porque por donde toques tendremos plásticos duros, y eso en verdad pasa mucho la cuenta en cuanto a sensación de calidad al entrar en este auto. También esta zona me parece que le faltó algún diseño, en verdad, ni siquiera hicieron el mínimo intento de esforzarse en hacer un diseño. Parece una puerta hecha por cualquier persona, pero menos un diseñador. Eso sí no me gusta. Bueno, acá tendremos para controlar casi todos los aspectos de la puerta, como control del elevalunas, el bloqueo de los elevalunas traseros, bloqueo de las puertas también, ocultar los retrovisores si quisiéramos y controlarlos a ellos como tal. Por acá tendremos el freno de mano electrónico y también para apagar lo que es el control de estabilidad y el reseteo de la batería 12 voltios. Eso es en caso que la cambies. Siguiendo por el tablero, hay algo que me llama la atención y es esta zona, que en su principio pensé que era un parlante, pero me parece no escuchar nada por ahí. Se siente raro. Esto lo hace Hyundai en varios productos, pero nunca supe cuál es el fin. No sé si es un parlante, porque se supone que los altos deberían estar por acá, y esto no sabría qué es, porque los bajos o los medios deberían estar por ahí. Entonces es bastante raro. Lo que sí voy a mencionar y que me parece también horrendo son estas salidas de lo que deberían ser los altos, porque también me parece que es un diseño muy simple. Eso se siente bastante pobre. Ahí también creo que hubiesen podido hacer algo mejor. Pero a ver, continuando por lo que es el volante, que también es raro, este logo que no tiene nada que ver con Hyundai. Pero a ver, el volante no se siente malo en cuanto a calidades, porque es de cuero y se siente de muy buen tacto al tocarlo. Por atrás, bueno, de este lado tendremos el control de las luces, que tiene luz automática alta, lo cual se agradece, y también luz normal automática. Por acá tendremos limpiaparabrisas, por lo que veo no tiene encendido automático. Y el volante, bueno, por acá tendremos controles para lo que es ya sea el control crucero, cambiar información de la pequeña pantalla, dado que esta es la de 4 pulgadas si no me equivoco, dado que estos son fijos, lo único que cambia es el centro, pero te da muchísima información. Por lo menos aquí te da datos de consumo, como puedes ver, el estado de la batería. Aquí me da detalles de la conducción, las ayudas a la conducción, cómo estén activadas o no. Y aquí me da atajos para ver lo que es la temperatura del motor y la presión de los neumáticos. Bueno, cambiando por acá puedo prender lo que es el mantenimiento de carril para que se active o no. Aquí para resetear o aceptar cualquier cosa que me vaya saliendo en el cuadro de instrumento. Acá para cambiar lo que yo personalice con este botón, que puede ser todo eso, como puedes ver, que mayormente son, en este caso, que dice modo es apartados multimedia. Acá puedo activar el control de voz de mi teléfono y este botón sí es personalizable, lo cual si lo dejo presionado me muestra todo lo que puedo hacer con él, que es todo esto, y ahorita lo tengo para que me lleve al menú de híbrido, que ya vamos a hablar de él. También mencionar que tendremos dos paletas de cambios que son
no son para pasar marchas, son para controlar la fuerza regenerativa de este auto. Voy a prenderlo para que puedas ver que ahí, en una forma muy pequeña, me dice que estoy en el level 1, ahí estoy en el level 2 y ahí estoy en el level 3, que sería lo máximo de fuerza regenerativa. Si lo dejo presionado, lleva al level 4, pero tengo que estar andando para que se active, que ese sí te permite frenar por completo soltando el acelerador. Lo que me parece curioso es que para aumentar la fuerza regenerativa tengo que darle al menos cuando debería ser el más. Es algo curioso, está al revés, pero bueno, es fácil de aprender, no te vas a complicar después que te adaptes a unos pocos kilómetros de manejo. Bueno, también mencionar que por debajo tendremos lo que es la palanca de marchas, que está relativamente bien posicionada, pero no sé si una persona alta va a tener dificultad, porque por lo menos yo lo tengo ahorita a una altura decente para mí. Soy una persona pequeña y mira todo el espacio que me queda, que no es mucho, lo cual una persona más alta sin duda va a tener problemas, pero yo a lo menos no me hago complicaciones. Y está fácil de maniobrar para estacionar este vehículo. Bueno, siguiendo por lo que es esta botonera, que me encanta conservar botones para muchos atajos del vehículo. Se ve anticuado, sí, pero me prefiero esto a pantallas táctiles o botones táctiles. A ver, encendido del auto por este lado, aquí atajos a diferentes funciones del infoentretenimiento, que bueno, esto sería el home. Bueno, ahorita me está mostrando cómo es ayudas para entender, pero ese sería el home, este sería el mapa, en este caso del cuadro del Apple CarPlay, no tiene un sistema de navegación propio. Aquí me llevaría a búsqueda del auto, funciones de configuraciones que puedo buscar dentro del auto, media, en este caso lo que se esté reproduciendo, aquí las intermitentes de emergencia, aquí para pasar canciones para atrás, aquí para pasar canciones hacia adelante, un botón personalizable que se puede configurar de forma diferente al del volante y las configuraciones del auto como tal, que a ver, tiene muchas configuraciones. Puedo configurar las asistencias a la conducción. Si me meto acá, me dice la seguridad frontal, cómo quiero que me advierta, si normal o tardío, la seguridad del mantenimiento de carril, que te avisa también cuando te cambias de carril involuntariamente, más allá de corregirte. Y esto que me encanta, que es que si ve que no estás prestando atención al camino y el vehículo de adelante avanza, el auto te avisará. Eso está bastante bien, ¿verdad? Funciona muy bien. Y seguridad estacional, bueno, lo que son las diferentes alertas, el ajuste de la cámara, también las líneas y todo lo que te muestra la cámara, activarlo. Puedo configurar el climatizador, ventilación automática, opciones de desempeñamiento también que funciona de forma automática. Eso está bastante curioso. Hyundai y Kia son uno de los pocos que lo hacen. Y funciones del climatizador, que sería secado automático como tal para sacar la humedad. Configuración de las luces, me gusta esto cuando los autos te dan esta posibilidad de configurar los niveles de señales que puede tener el auto al dar una vez. Por lo menos ahorita lo tengo en 5, pero puedes configurarlo en 3 o 7, eso está bien. Temporizador para faros principales si están congelados, asistencia de luz alta, eso me encanta, y mantenimiento de encendida de luces en el interior, es decir, puedo apagar todas las luces si quisiera en una conducción nocturna. Cosa curiosa, eso también rara vez se puede hacer o cambiar. Y bueno, aquí tenemos comportamiento de las puertas y no vamos a indagar más en configuraciones del auto porque nos demoramos mucho y bueno, es lo típico que ofrecen muchos autos. Y esto sería ir a cada una de las que ya vimos. Tenemos el sonido, la conexión de inalámbrica con tu teléfono, que es tanto inalámbrica como mencioné de Android Auto y Apple CarPlay. Tiene perfiles este auto, también tiene diferentes temas gráficos como puedes ver, tiene estos y puedes ponerlo hasta en rojo si quisieras. Tenemos protector de pantalla que se puede poner un reloj, y tiene estos diferentes relojes. Algo que vimos cuando hicimos la reseña del Niro es que tiene sonidos ambientales que trae el auto. Ahorita tengo un sonido de naturaleza, un bosque, pero también tiene otros como un velero, ciudad amanecer, universo, y tiene varios. Cosa curiosa, no sé si alguien lo usaría, pero lo tienes. Vamos a bajarle. Tenemos un menú del híbrido, te permite ver cómo funciona el sistema, el nivel de la batería. Ahorita por lo menos estoy muy bajo en batería porque llevo un rato parado haciendo ciertas tomas. Tendremos, bueno, para ir a lo que es el Apple CarPlay, el teléfono, manual del auto y las configuraciones que era donde estábamos. También tenemos como estos atajos para bajar la iluminación de la pantalla, apagarla, ventana auxiliar, que en este caso ahorita no la puedo activar porque estoy parado, y un modo silencio que permite como bajar el volumen en las plazas traseras y mantenerlo adelante, igual como vimos en el Kia Niro, que esto es por si tienes niños atrás, el sonido solo se escuche mayormente en la parte de adelante, cosa curiosa. Y eso sería todo en cuanto a este sistema, que es muy fácil de usar. Bueno, siguiendo por abajo tendremos un climatizador independiente, no se ve nada en la pantalla y eso me gusta.
tenemos una cosa curiosa que es este botón que te da la posibilidad de que solo el aire pegue al conductor. Si vas solo, es una función muy práctica de usar que te ayudará capaz a ahorrar combustible o energía en este auto como tal. Y bueno, tendremos todas las otras configuraciones que de un auto normal, como es la sincronización, prender el aire acondicionado, recirculación, ponerlo en automático y configurar cada zona de forma independiente y también por donde sopla. Bueno, más abajo tenemos dos tomas USB. También tendremos el cargador por inducción, que capaz en muchas veces me ha pasado que lo pongo y no acierta la primera, pero bueno, una vez después que acierta como que sí se queda ahí porque tiene la goma, pero no me gusta, capaz lo hubiese puesto un poco más pequeño, es como muy grande. Y bueno, oculto acá tendremos una toma B12, más abajo tendremos varios botones de bastante utilidad, como es la cámara, que se ve de muy buena calidad, eso sí es aplaudible. Tendremos los modos de manejo, que son 3, tienes el modo Sport, normal, Snow y Eco. Capaz me faltó un modo normal, me hubiese gustado capaz un modo normal donde pueda combinar lo que es el modo Sport y Eco juntos. Y tendremos la función para desactivar y prender el auto hold, lo cual está bastante bien. Más abajo tendremos una gran consola que te da estos portabebidas que se pueden plegar y desplegar, eso está bien. Y un apoyabrazos que está bien en cuanto a altura, pero no es ajuste longitudinalmente, lo cual a veces se me queda un poco corto porque como que queda muy atrás. Bueno, tendremos esta bandeja que se puede sacar y esta también se puede sacar si quisiéramos ganar un poco de espacio. En la parte de arriba, a ver, aquí es donde se cae también el auto porque tendremos iluminación halógena, que por el precio yo creo que hubiese sido bien ser LED, y retrovisor, que también por el precio se cae. Lo que sí me gusta es que tendremos luz para lo que es los tapasoles tanto del piloto como copiloto. Y eso está muy bien. Bueno, tendremos como esta zona una bandeja como para colocar un teléfono, porque fácilmente cabe un teléfono, y esta guantera que es bastante pequeña, no abre mucho, tampoco es muy profunda, pero está bien, podría ser peor. Y los asientos que, a ver, acomodan muy bien, me hubiese gustado apoyo lumbar y también un mejor diseño, son muy simples, pero para eso tienes la versión full que tiene eco cuero. Con eso vayámonos a la zona trasera a ver qué tiene. A ver, en las plazas traseras se siente un poco pequeño el auto, pero también está muy bien aprovechado porque lo que hacen es como que curvar el asiento para poder ganar espacio de rodilla, que es donde normalmente quedan cortos, y eso hace que se sienta un poco espacioso, pero después está esta parte que se te pega mucho al cuerpo y se hace sentir un poco encerrado. Lo que sí se agradece, bueno, tendré salidas de aire en la zona de atrás, dos puertos USB que te van a ayudar, un piso central no muy pronunciado, lo cual ayuda a comodidad al ocupante del asiento. Tendremos cinturones de 3 puntas, también se agradece, y apoyabrazos con sus dos portabebidas. Tendremos iluminación igual halógena como vimos adelante, y obviamente al ser adelante las puertas muy malas, aquí se mantiene esa calidad de poca calidad. En cuanto a altura del techo está relativamente bien, a ver, se siente bastante espacioso, una persona sin duda más alta no va a tener problemas, lo cual está bien para hacer un SUV pequeño y compacto como se denomina este segmento. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Hyundai Kona, a ver, hay muchas cosas que mencionar. Yo creo que su fuerte es la conducción. Sin duda este auto lo que tú pagas es la conducción porque tiene una mecánica muy interesante, especial para el segmento que apunta. Lo que sí voy a mencionar que este auto tiene 23.600 kilómetros y el cinturón tiene un problema que ya no se retrae tan rápido como uno quisiera, es medio raro, para que lo tengas en consideración. Pero a ver, ¿qué podemos mencionar de la conducción de este Hyundai Kona? El motor sin duda es muy bueno en el sentido de potencia, no es un auto que quiera ser deportivo, pero es un auto que tiene la fuerza suficiente para rebasar, tener una sensación un poco dinámica. La caja se supone que es doble embrague, pero esta caja doble embrague de Hyundai y Kia no me termina de convencer. A ver, son doble embrague, pero no tienen la rapidez en los cambios que uno quisiera de una doble embrague. Pero bueno, se agradece por lo menos hacer el intento. Mencionar que, bueno, el auto siempre en las salidas es 100% eléctrico. Ya cuando baja un poco de velocidad empieza el motor de combustión y la sensación del encendido del motor de combustión no molesta. No voy a decir que es lo mejor, pero está bien mitigado para entregar un confort de marcha ideal. El auto, bueno, tiene los modos de manejo y dependiendo del modo de manejo el motor se va a encender más o menos. El auto, bueno, siempre creo que se enciende en modo eco y lo cual, a ver, este va a intentar siempre como priorizar el consumo. Lo que sí no me gusta es que cada vez que prendemos y apagamos el auto los frenos regenerativos no se dejan activados como lo dejaste. Tienes que volver a activarlo en las palancas que tienes atrás del volante como te mencioné y
No me gusta esto lo del el cuarto modo, porque tiene 4 modos, que hay que dejar presionado la palanca de menos para que se active, y si lo sueltas se queda en el modo 3. En el modo 4 es cuando el auto se detiene por completo y casi, si bueno, después que te adaptas un pocos kilómetros al manejar, vas a poder manejar con un solo pedal, y eso me gusta. En un trayecto casi que no presioné el pedal de freno, y bueno, eso significa que vas a poder ahorrar mucha frenada, lo cual se traduce en menos mantención para los frenos como tal. Lo que sí hay que acostumbrarse a presionarlo en cada, por lo menos, esquina para que se accione este freno regenerativo más potente. En el modo 3, que es el máximo que puedes dejar preseleccionado, no frena el auto considerablemente, pero no lo frena por completo. Y hay que tener en consideración que si quieres lograr un buen consumo con este motor, tienes que usar el freno regenerativo. De lo contrario, el consumo va a empeorar un poco. Ahora, en cuanto a la sensación de la suspensión, está muy bien equilibrada. Es una suspensión muy bien suave, pero sin abusar mucho de mucho recorrido, valga la redundancia, dado que no se siente que pierdas estabilidad en autopista, pero se siente muy cómoda absorbiendo imperfecciones del camino. Bueno, la versión Plus tiene un mayor perfil, lo cual se agradece porque absorbe muy bien las imperfecciones del camino, y en verdad la suspensión complementa la mecánica del motor, que también es muy buena. Lo que sí he notado de este auto, no sé si esta unidad también en concreto, que tiene muchos ruidos del motor. Bueno, mencionar que bueno, también tiene estas pestañas que se aperturan y no en la parte de adelante, pero en verdad les escucho muchos ruidos. Bueno, al ser híbrido, no escuchar el motor de combustión, se escuchan todas estas mecánicas pasivas que están alrededor del motor, y eso no sé si es de esta unidad, pero para que lo tengas en consideración. Esta unidad tiene ya 23.000 kilómetros y bueno, es una muy buena referencia a ver cómo le pasa el tiempo. Pero ruido en la cabina, eso sí hay que agradecer que no suena nada. Está muy bien insonorizada, ningún plástico sonando, y considerando que esto es un auto de rentacar, que capaz no ha tenido la mejor vida que uno quisiera para un auto. Al menos aquí en esta rotonda presiono el menos y aquí se frena el auto. Los asientos se sienten bien, me gustaría, claro, el apoyo lumbar para viajes largos, pero por lo menos en esta rotonda, que la carrocería se inclina harto, te recogen bien. En cuanto a visibilidad, a ver, los retrovisores son pequeños para ser un SUV. En esta versión no tendremos sensor de punto ciego. El punto ciego sí es considerable. Ahí, bueno, la versión Design complementa con los sensores de punto ciego, pero en la parte de atrás me gusta que por lo menos el retrovisor se ve bien, no te estorban mucho los apoyacabezas. Lo que sí, bueno, para mí se cae es retrovisor que no es electrocromático. Las ayudas a la conducción funcionan muy bien. El mantenimiento de carril hace un excelente trabajo, en verdad funciona muy bien. Los trayectos que estuve haciendo casi que dejaba que él hiciera la toma de la curva. Lo que no me gusta es que cuando se activa el volante empieza como a vibrar mucho, y si tienes tus dos manos, en verdad es medio molesto, porque te transmite esa vibración, y esto te obliga siempre entonces a no tener las dos manos, y esto se podría convertir en un problema de seguridad. Lo bueno es que el sistema funciona bien, pero considerar eso si lo vas a usar en viajes largos, que vibra mucho y se siente pobre ese sistema, aunque funcione bien. Y a ver, hablemos de los consumos. Sin duda no hacemos los 40 kilómetros que promete la marca. Por lo menos ahorita, mientras grabo este video, estoy grabando otro video en paralelo donde hice pruebas de ruta. Hice como 60 kilómetros, donde el consumo que me dio fue de 23-24 kilómetros por litro, en la mínima 22. Y a ver, son consumos buenos para carretera, pero lo lamentable es que el estanque es pequeño, entonces se traduce en tener 700 kilómetros de autonomía. En ciudad el consumo puede estar mucho mejor, sin duda. Por lo menos, bueno, ahorita no he reiniciado el computador, pero en ciudad he logrado sacar 30-25 kilómetros por litro, lo cual está bien, ¿no? Pero está muy lejos de lo que te promete la marca. Este auto, cuando lo agarré, tenía 700 kilómetros de autonomía, y bueno, he dado muchas vueltas con este auto y apenas voy por 647 y he recorrido más de 50 kilómetros. Así que el consumo en ciudad sí es bueno, pero no lo que promete la marca, que sería en teoría 1500 kilómetros de autonomía. Yo creo que en ciudad harás 750, capaz un poco más, pero ese
es el consumo que vas a conseguir. Eso sí, hay que usar mucho la frenada regenerativa para poder exprimirlo lo máximo posible. Este auto, según la ficha técnica, son 310 Nm de torque, o a lo menos la marca no te lo vende así, pero sería la potencia combinada de los dos motores, así que vamos a ver qué tan cierto es eso. Para eso apagamos el control de estabilidad, ponemos modo Sport, apagamos el mantenimiento de carril y aceleramos a fondo. Sin duda el motor eléctrico empuja en las bajas, está bastante bueno. Bueno, desarrolla muy bien la velocidad después de los 120, me sorprendió. Y el motor empuja en las bajas contundentemente, eso también se siente. No solo está para ahorrar combustible, también sino para entregarte una especie de empuje con el motor de combustión. Bastante sorprendido. Y bueno, aquí ya que estamos en ruta, aprovechemos de probar cómo funciona este mantenimiento de carril. Por lo menos aquí se acerca una curva y voy a soltar las manos del volante porque ya confío muy bien en este sistema. Lo hace muy bien, como puedes ver. A lo menos yo no siento movimientos nerviosos a menos que toque el volante. Ahí sí se empiezan a sentir los movimientos nerviosos. También algo que hay que aplaudirle, que para ser un SUV y especialmente coreano, no tiene tantos ruidos de viento. A ver, tiene los típicos ya después de 120, 130, pero también mitigados, ¿verdad? Para ser un SUV que está más levantado, estoy sorprendido en ese aspecto. Es algo que siempre me preocupa de estas marcas coreanas, que no se preocupan tanto por las altas velocidades. No son autos para andar más de 130, así que aquí sí está bien logrado ese aspecto. Y a ver, ¿vale la pena este Hyundai Kona? Sin duda está muy interesante. Este auto siempre me llamó la atención por la mecánica. El motor me parecía muy bien, el torque que entregaba. El consumo, sin duda, el que decía Hyundai era muy bueno. Suspensión independiente en la zona atrás, lo cual se agradece. Claro, pero hay cosas que se caen en cuanto a materiales. Para un auto que puede llegar a costar hasta 26 millones de pesos, estas puertas sin duda no parecieran del segmento, y la llave también se siente muy pobre, pero a ver, es un auto que tiene muy buen infoentretenimiento, tiene muy buena suspensión y todo eso complementa a que todas estas cosas menores, también la luz halógena, que no me gusta eso, pasen a segundo plano, y me gusta mucho el producto, así que bastante recomendable este Hyundai Kona. Hay que sí considerar que el consumo que dice Hyundai está muy lejos de lo que realmente prometen. Está dando aproximadamente 20,2 kilómetros por litro y bueno, incluye esa acelerada que hicimos, así que igual son buenos consumos para un entorno ciudad, es muy bueno consumo, pero a ver, es un auto que, como te digo, bastante recomendable. Y ya que llegaste a esta parte, te recomiendo ver mis últimas dos reseñas. Por un lado, el Chery Tiggo 4 Pro Max, un buen SUV de entrada, y por otro lado, si buscas un SUV mucho más premium, tiguan al nuevo Tiguan 2025, el cual está muy interesante en cuanto a equipamiento.